muchas personas y en lo personal, pues yo soy testimonio de este mismo tema que vamos a hablar el día de hoy, cáncer y glutatión. Gracias a este maravilloso donador de cisteína del cual le vamos a hablar hoy. Yo soy producto del producto y hoy con mucha alegría vuelvo y revivo este capítulo de mi vida que primero que todo le doy gracias a Dios por haber puesto este producto en mi camino, pero hoy cero células cancerígenas. Así que les quiero dar la cordial bienvenida a todos y también darle la bienvenida al doctor Alexander Aya desde la ciudad de Ibagué, médico cirujano que nos acompaña el día de hoy con este tema tan espectacular para muchos. Bueno, muy buenas noches para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a recordar o a darles esa información de cómo el glutatión, que es una molécula que actúa a nivel intracelular, puede ser un ayudante en las patologías malignas, las patologías cancerígenas. De antemano pido excusas para todas las personas que no sean del gremio de la salud. Voy a tratar de ser lo más, dar la explicación lo más sencilla posible, pero entiendo que también hay personal de la salud que va a ver esta presentación o que la está viendo, los que nos ven en diferido por las redes sociales. Entonces, también a ellos pues les damos la bienvenida para que puedan conocer, reconocer y recordar algunos temas metabólicos. Para comenzar, entonces, les cuento que el glutatión es una molécula que se presenta a nivel intracelular, o por lo menos se activa, ¿cierto? El glutatión puede estar en dos formas, una forma reducida y una forma oxidada. Siguiente. Lo que básicamente se presenta a nivel celular es que hay varias acciones de esta molécula de glutatión, y efectivamente vamos hoy a mirar con un poco de detalle esas acciones, cómo pueden favorecer o cómo pueden ayudar a ciertas patologías como el cáncer. A lo largo de la charla, pues vamos a ver algunas publicaciones posteadas aquí para que ustedes sepan que efectivamente hay niveles de evidencia, hay publicaciones que pueden demostrar efectivamente la acción y ya se ha demostrado cuál ha sido las acciones que tiene el glutatión en el cuerpo. El Inmunocal es un suplemento nutricional que lo que hace es donar cisteína en una forma bioactiva para que el glutatión aumente las concentraciones, o para que aumente las concentraciones de glutatión en nuestras células. Es decir, el glutatión no, si lo consumimos completo, las tres moléculas, los tres péptidos que son la glicina, la cisteína y el glutamato, no va a llegar de esa forma a cada una de nuestras células, sino que debemos consumir los precursores para que dentro de las células tenga la acción. Siguiente. De esa forma, entonces, vamos a poder ver que efectivamente a nivel celular se van a tener unas acciones en donde se maneja la homeostasis de glutatión, y vamos a entender qué es lo que hacen nuestras células para poder caer en la cuenta de por qué es importante tener altos niveles de glutatión en nuestras células y asimismo consumir nuestros precursores. Entonces, en esta diapositiva podemos ver efectivamente que arriba, perdónenme, puedo puntear, no estoy rayando, acá. Bueno, aquí arriba a la izquierda, donde dice AST, gracias Cecita, podemos ver que hay dos formas de tener el glutatión. Una forma
oxidada y una forma reducida. Si ustedes ven en la parte de abajo dice gamma-glutamilcisteína, que es el componente que trae pues el inmunocal. A mano, en la parte de abajo, a mano derecha, dice glutatión, ¿cierto? Cuando es GSH, es la sigla para decir que es el glutatión que está reducido, o sea, que es el que efectivamente es activo antioxidante, y el otro glutatión que es GSSC, que es el que está oxidado, es decir, que ya el grupo sulfidrilo ha dado el electrón a la molécula que receptora. En la parte de arriba, a la mano derecha, vamos a ver cómo en la célula hay un receptor para la glicina, esa que está en verde. Ingresa la glicina, que es un aminoácido, ingresa a la célula. También la cisteína ingresa por otro receptor, que es la que está en azulito, ¿sí? Y el glutamato ingresa también por otro receptor. Es decir, para que entiendan que dentro de la célula es que se arma el complejo glutatión, que contiene ambas o estas tres aminoácidos: glicina, cisteína y glutamato. ¿Listo? Siguiente. Lo que hace el glutatión a nivel intracelular, sus acciones están divididas en varios organelos. No sé si se acuerdan de biología en secundaria o en primaria, en donde tenemos un núcleo, un retículo endoplásmico, una mitocondria. Cada uno de estos organelos pues tiene unas funciones, y efectivamente a nivel celular el glutatión, desde el punto de vista reducido, GSH, va a tener unas acciones y una distribución en cada una de estas partes de la célula. Por ejemplo, en el citosol, o sea, en el citoplasma, que es una parte de la célula, está el 85% del glutatión reducido, del glutatión bioactivo, se queda en el citosol. Un 10 a un 15% del glutatión se encuentra, se va para la mitocondria, ¿cierto? Para ayudar en todas las funciones de respiración celular. Y un 5% aproximadamente se va tanto para el retículo endoplásmico como para el núcleo. Es decir, que actúa y ayuda en muchos procesos celulares. Y así se distribuye desde el punto de vista porcentual el glutatión dentro de nuestras células. Siguiente, ya vamos a ver por qué es importante esta distribución, y es el paso a paso para que ustedes entiendan por qué es importante en el cáncer esta molécula. A nivel del hígado, el hígado es el órgano que más disponible tiene glutatión, ¿cierto? Es decir, donde si hay algún tejido que necesita glutatión, pues efectivamente el hígado es el que lo va a, digamos, el que tiene disponible. Creo que ya me llegó el internet. Entonces, efectivamente, el hígado es el que más disponibilidad tiene de glutatión para las acciones, porque además es donde se metabolizan muchas sustancias, ¿cierto? Por la citocromo P y por otras digamos, complejos enzimáticos. Y el hígado en sí es el órgano que metaboliza muchas, no solamente medicamentos, sino obviamente alimentos se procesan allí a nivel hepático. En el hígado se une, como en otras células también, la cisteína y forma el glutatión, ¿cierto? Ese glutatión puede pasar al plasma, o sea, a la sangre, al torrente sanguíneo, y llegar a varios tejidos. Pero si hacemos el recuento de cómo es, entonces consumimos cisteína bioactiva, ya sea en suplemento como el inmunocal, o ya sea en otros alimentos que pues se pueden desnaturalizar mucho más fácil por el calor y por el pH ácido del estómago. Pero lo que llegue al enterocito es a la célula intestinal. En el dibujo encuentran a mano izquierda, en la parte de abajo, el canal intestinal, en donde pasa la cisteína y atraviesa el enterocito.
¿cierto? En el enterocito también se queda parte de la cisteína para que forme el glutatión, pero del enterocito pasa al hígado y hay una circulación portal que es hígado, intestino, intestino, hígado, hígado, intestino, y por eso es que allí es donde más cantidad de glutatión hay, porque existe esa circulación en donde los niveles se pueden mantener. Esto es muy importante porque ya se ha descubierto el eje intestino-cerebro para muchas enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, depresión, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a hablar de el cáncer. Entonces, en esa circulación portal, como les digo, está disponible glutatión. Pasa a la sangre y hay otras células que se benefician de esa donación, como por ejemplo el riñón, ¿cierto? En el riñón es donde más se desintoxica el cuerpo, ¿cierto? Porque allí es donde se metabolizan y se eliminan y se excretan muchas sustancias. Entonces, a nivel del glomérulo, está la forma pues de que se forme o llegue la cisteína bioactiva y se forme nuevamente el glutatión, pasa también al túbulo proximal, y en el túbulo proximal allí hay varios procesos, pero efectivamente es lo que quiero comentarles, esta parte que es fundamental. ¿Por qué el glutatión es el antioxidante más importante? Y a diferencia de otras vitaminas o de otros antioxidantes, este glutatión puede desintoxicar muchas más moléculas que otras. Entonces vamos a ver una molécula que intoxique una célula, que puede ser un peróxido de hidrógeno, o sea, un radical libre, o una molécula, digamos, un lípido peróxido también. Si ustedes ven en la parte de abajo, el, el glutatión, no, mentira, esa es la diapositiva siguiente. El glutatión está de una forma reducida, dona el electrón, estabiliza, la siguiente diapositiva, por favor. El glutatión dona el electrón, ¿cierto? Estabiliza la célula, aquí es donde está, mira, por ejemplo, en la mitocondria, ¿cierto? O en el peroxisoma se generan peróxidos de hidrógeno, que son moléculas, son radicales libres que dañan la célula. O también peróxidos lipídicos que también dañan la célula. Digamos que esa molécula que está inestable la coge el glutatión, ¿cierto? GSH, que aparece allí, y mediante la glutatión peroxidasa dona el electrón, le entrega el electrón a esa molécula inestable y la vuelve estable. Los peróxidos de hidrógeno la forma en agua y los peróxidos de lipoicos los vuelve gliceroles, los vuelve unos lípidos buenos, digámoslo así. Entonces el glutatión queda oxidado. El glutatión queda oxidado y cualquiera dice, bueno, pues si ya está oxidado, pues efectivamente se va a convertir en otro radical libre. Pues aquí viene lo bueno, y es que hay otra enzima, que es la glutatión reductasa, que coge un electrón del NADPH y se lo dona nuevamente al glutatión y vuelve y lo reduce. Es decir, lo deja listo para que desintoxique la célula, coja otra molécula y la estabilice. Y así sucesivamente. Eso lo mantienen haciendo permanentemente. A menos que no hayan niveles suficientes de glutatión o superen los antioxidantes o superen los radicales libres esta acción antioxidante. No sé si estoy siendo un poquito enredado, pero tengan esto en mente porque esta es la respuesta metabólica de lo que debemos entender para poder tener una mejor calidad de vida. Siguiente. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, pues son en las publicaciones que ahorita les sigo mostrando, pero digamos que en la primera hablan de cómo la célula
cualquier célula nuestra se prepara para la muerte celular, se llama apoptosis celular. También hay otra, digamos, varias formas de morirse la célula, que se llama necroptosis, ferroptosis. Bueno, hay varias formas de que la célula se muera. Entonces, ¿cómo la disminución del glutatión favorece la muerte celular? Si ustedes ven a la izquierda, están los tres aminoácidos que conforman el glutatión, ¿cierto? El glutamato, la cisteína y la glicina. Cuando disminuye esta disponibilidad de esos aminoácidos para formar el glutatión, o pues la glicina y el glutamato se encuentran en muchos alimentos y no son tan inestables como la cisteína. Por eso el inmunocal es el mejor donador de cisteína. Entonces, cuando efectivamente se encuentran estas moléculas, forman el glutatión, pero cuando el glutatión disminuye su concentración. Entonces, ¿qué pasa a nivel mitocondrial? Efectivamente, aumenta el riesgo o favorece que efectivamente a nivel intramitocondrial se activen una cascada de enzimática en donde son unas moléculas proapoptóticas, se llaman así, y se activa lo que son las caspasas. Esa es la vía metabólica de las caspasas, es la que genera la muerte celular por apoptosis. También a nivel nuclear y citosol de la célula se activa otro gen que es el NER1. Eso también favorece que haya una degradación del glutatión y se activa lo que se llama la necroptosis. Es decir que estas son las vías metabólicas por las cuales una célula se muere o se degenera, se daña. Y el resultado de un daño celular, pues son enfermedades degenerativas o incluso el cáncer. Siguiente. Aquí muestra nuevamente cómo los glicerol, o mejor dicho, cuando hay disminución del glutatión, pasa el glicerol a permanecer como lípidos peroxidados, y esa acumulación de lípidos o de grasas malas, de lípidos peroxidados, causa el otro proceso metabólico que se llama ferroptosis, que es daño a nivel de la membrana celular externa, y es otra forma de muerte celular, ¿cierto? También hay otra que se llama autofagia. Bueno, vamos a mirar rápidamente esto para poderles efectivamente continuar con la explicación. Digamos, esto es un detalle molecular, bioquímico, para todos los que no son de la salud, pero para que se pueda explicar cuál es el rol del glutatión intracelular. Siguiente. Entonces, hay varias publicaciones, artículos de revisión, en donde ustedes van a poder ver que para hacer un suplemento nutricional tiene un nivel de evidencia muy superior a todos los otros suplementos nutricionales, incluso los que son derivados de la proteína de suero de leche de whey, o las whey protein, ¿sí? No todas las whey protein tienen cisteína bioactiva, pero el inmunocal sí trae cisteína bioactiva. Entonces, este artículo, que es un artículo de revisión, muestra cómo las células cancerígenas pueden tener también síntesis de glutatión. Entonces, siguiente, se puso la hipótesis, o estuvo la hipótesis de que efectivamente podía ser no tan bueno en ciertos casos. Aquí es otra publicación, otro gráfico en donde se evidencia el resumen de todos los otros gráficos que les mostré, ¿cierto? Por un lado, la vía metabólica en donde ingresa la cisteína por un receptor, ingresa a la célula, se une con el glutamato, la glicina,
y obviamente la cistina que ya ingresó genera el glutatión, pero cuando disminuye esa síntesis, entonces aumentan los radicales libres de oxígeno, se generan otras vías moleculares como la activación del gen RIP1 y RIP3 que causan la necroptosis. También se activan otras moléculas como NS3, P62 y la biclina que producen autofagia, lo que ya les había hablado de los peróxidos lipídicos que producen la ferroptosis y la activación de las caspasas que producen apoptosis. Todo esto es para decir que efectivamente en la disminución de las concentraciones de glutatión intracelulares causan muerte celular, daño celular y por consiguiente enfermedades degenerativas, cardiovasculares, metabólicas y en este caso particular que estamos hablando, el cáncer. Siguiente. Entonces, como les decía, que también las células cancerígenas pueden tener metabolismos con el glutatión, dijeron, entonces, ¿qué tanto daño puede llegar a causar el glutatión con la progresión del cáncer, ¿cierto? Respecto al tratamiento. Pues efectivamente lo que demostró este artículo fue lo contrario, que los niveles altos de glutatión lo que hace es una disminución de la progresión y favorece el tratamiento y no la resistencia al mismo. Siguiente. Existen otras publicaciones ya un poco más específicas en donde ya, digamos, a nivel moleculares muestran cómo es el rol del glutatión a nivel de las transferasas en el cáncer. El cáncer, pues, es una enfermedad que tiene un componente genético y metabólico muy alto, ¿cierto? Y que a nivel celular ustedes se van a dar cuenta ahora cómo de las células que que más se benefician después de, pues, el hígado, ya lo vieron, el riñón, pero una de las células que más se benefician por aumento de las concentraciones de glutatión son los linfocitos T helper, CD8, natural killer, es decir, todas las defensas que son celulares. Se benefician, que son la primera línea de defensa contra el cáncer. ¿Listo? Siguiente. Bueno, hay varias publicaciones, puedo mostrarles muchas, pues, en cáncer de mama, en cáncer, en este caso cáncer de ovario, en cáncer de riñón. Bueno, hay varias publicaciones en donde efectivamente se muestran los beneficios del inmunocal. Siguiente. Es decir, de aumentar las concentraciones de glutatión. Y ya hay publicaciones que demuestran que el inmunocal aumenta las concentraciones de glutatión. Por eso estamos hablando aquí en las publicaciones básicamente de glutatión. Aquí explican cómo es la regulación del glutatión y del estrés oxidativo en cáncer. Siguiente. Bueno, antes de darle play a este video, que es algo fabuloso, es decirles que la lucha que tenemos actual en el mundo contra el cambio climático, contra tanto estrés ambiental y contaminación desde el punto de vista del agua, del aire, de los alimentos, propio estrés generado por acciones humanas, ¿cierto? Incluso las mismas redes sociales, todo este tema del calentamiento global que daña el planeta Tierra, repercute directamente en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo hay una lucha interna diaria, sin que nos demos cuenta, por la vida. La lucha actual es por la supervivencia. Y ustedes se van a dar cuenta en este video cómo, sin que ustedes
presten atención a esto, digamos, de una forma consciente. Todos los días de sus vidas hay luchadores contra el cáncer que ganan batallas, y que la demostración de que ganan batallas es que no se están formando tumores o cáncer en los cuerpos de en nuestros organismos continuamente. Cuando pierden esas batallas, cuando pierden esa lucha, efectivamente es cuando se genera el cáncer. Entonces, vamos a ver en este video cómo un linfocito de helper, de CD8, pues, gana la batalla contra una célula cancerígena. Esto que ustedes van a ver se produce todos los días en su cuerpo. Hay luchadores que ganan la batalla por nosotros y que hace que continuemos con cierta calidad de vida. Así que, por favor, miremos el video. No lo logro reproducir. Vale, mientras ingreso para reproducirlo desde mi computador, les cuento que la experiencia que he tenido con Inmunocal en pacientes con cáncer, pues han sido con diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, de estómago, de piel. Esta mala conexión. Y lo que puede uno conseguir con el Inmunocal es que se mejora la calidad de vida. Básicamente eso es algo que se evidencia en todos los pacientes, que responden mejor al tratamiento, que se controla mejor el dolor, que pueden hacer actividades que antes les quedaba difícil. Permítame, voy a mirar si acá desde el celular, porque volvió a irse el internet acá, nunca moleste, precisamente hoy sí. Puedo compartirles. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Ya abriendo aquí la presentación para poderles mostrar el video. Es que me causa mucha alegría y emoción ver ese video, porque sé que está pasando esto en mi cuerpo actualmente y en cada uno de ustedes también. Voy a tratar de compartir pantalla. Perdón. A ver. ¿Me regalas el host para compartir, por favor? No sé si de pronto nos quieres contar un poco de lo que fue tu testimonio de salud con este producto y el problema de salud por el cual tuviste que pasar, mientras que el doctor ya se vuelve a conectar, que ya está ingresando. Claro que sí, mi César. Como les conté inicialmente cuando empezamos la charla, yo conocí el donador de cisteína o el Inmunocal por un tema de un cáncer precisamente. Yo estaba pasando por un estadio 3 en cáncer de útero. Realmente cuando yo empecé a tomar el producto, yo no lo empecé a tomar por el cáncer porque no sabía en ese momento lo que hacía el producto, simplemente estábamos en plena pandemia y lo empecé a consumir por el tema de cuidar el sistema inmunológico, por el
tema que estábamos pasando en el COVID y sin saber que este producto iba a transformar mi salud y realmente devolvérmele una oportunidad de seguir viviendo sanamente y todo lo que he podido transformar a nivel personal, porque tú tener esa palabra para ti, eso cambia tu familia, cambia tu estado de ánimo y pues es el miedo a morir, sin saber que esto de verdad Dios tenía preparadas cosas maravillosas. Yo empecé a tomar el inmunocal, como les cuento, por el sistema inmunológico y tomé 6 sobres diarios, un azul, un platino, un optimizer en la mañana, en la tarde y en la noche. Así lo tomé por 5 meses y 5 meses después, ¿cuál fue mi sorpresa? 0 células cancerígenas. Realmente esto para mí fue una gran apoyo a nivel de salud. Realmente cuando el proceso, yo iba pasando el mismo proceso de las quimioterapias, mis quimioterapias fueron tomadas, pero los efectos colaterales adversos fueron muy diferentes a una paciente normal que no estuviera tomando el inmunocal, porque realmente yo estaba reestructurando mis células y el cambio fue increíble anímicamente, la energía y todo lo que fui viviendo. Y la verdad que le vivo agradecida a Dios primero que todo por haber puesto este producto en mi camino y a las muchas personas a las cuales a través de mi propio testimonio les he podido ayudar. Así que cualquier pregunta que tengan, les puedo compartir más a fondo digamos, mi testimonio, ya que es un poco extenso desde cómo inició y llegó el cáncer hasta cómo fue el final. Pero lo único que les puedo decir es que en este momento soy 0 células cancerígenas gracias a este donador de cisteína y que mi vida ha cambiado al 100%. Creo que ya regresó el doctor Y ahí Alexander. lo tenemos de nuevo en sala. Acá seguimos. Muchas gracias, Lina. Hola, doctor. Ahí ya está de nuevo. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Listo, Cecitar. Entonces, en este momento estoy enviando el video porque yo sí no quiero que nos vayamos sin verlo. De pronto no se emocionen tanto como yo, pero ahí te lo compartí a vos y a Linita en el WhatsApp para que lo puedan reproducir allí. Ustedes que pueden reproducirlo, no Perfecto, sé por qué doctor. no lo puedo reproducir acá. Mientras que hacemos lo de la reproducción del video, muchas gracias por la explicación. Pero me gustaría saber cuál es la diferencia de un paciente que llega con un diagnóstico de esta enfermedad y no tiene el consumo de un producto como el inmunocal versus ese paciente que empieza a consumir el inmunocal. ¿Usted qué diferencia encuentra entre una persona y el otro en la evolución del tratamiento paliativo y en la misma evolución de la enfermedad? Vale, pues la diferencia básicamente es la calidad de vida. No sabemos y no se puede garantizar porque no hay estudios que demuestren que un paciente va a tener curación de su cáncer, porque efectivamente eso lo da el estadio, el pronóstico y la respuesta al tratamiento del paciente. Pero lo que sí veo en todos los pacientes que consumen el inmunocal es que se sienten mejor, sean o no sean que se curen o no, ellos toleran mejor el tratamiento, sienten energía para hacer sus actividades, tienen un sueño reparador, controlan el dolor, pueden disminuir los síntomas gastrointestinales, pasan más tiempo de calidad con su familia, no se sienten tanta carga como lo pueden llegar a hacer o a sentir. Entonces, eso básicamente hace una gran diferencia entre un paciente que se sienta bien o que no se sienta bien. Obviamente los pacientes, pues, dependiendo de su estado y de su
condición, pues pueden llegar a un momento dado en fallecer. Efectivamente, esto no, la lucha no es, la muerte no es el enemigo es el sufrimiento, es no tener calidad de vida. Eso ningún paciente debería sentir, esa angustia, ese desespero, esos dolores incontrolables, esa dificultad respiratoria que, o sea, hay muchos síntomas que efectivamente se pueden controlar. Ahora, no solamente es para paliativos. Los pacientes, yo he tenido pacientes que, pues, que están recién diagnosticados, asintomáticos. Por ejemplo, una paciente de cáncer de mama que se hizo la mamografía por su edad y efectivamente salió un nódulo, le hicieron la biopsia y salió cáncer de mama, estadio 2B. Efectivamente, antes de iniciar la quimio, empezó a tomar el inmunocal. Ella nunca sintió ni masa, ni dolor, ni ningún síntoma. Empezó a tomarse el inmunocal, le hicieron su quimioterapia. Como ella fue citotóxica, entonces el día del oxaliplatino, de los platinos, ese día hay que tener ayuno del inmunocal. Y ella nunca tuvo náuseas, ni malestar, ni dolor, ni ardor, ningún síntoma. Ella se iba para su quimio, se iba para la casa, seguía haciendo sus actividades. Ella era vendedora de carros, seguía haciendo sus actividades común y corriente. Terminó el tratamiento, le hicieron la mastectomía, es decir, le quitaron su mama, le quitaron la mama y después siguió el tratamiento y como finales no sintió, no tuvo ninguna sintomatología. Obviamente la respuesta fue muy buena, tuvo un tratamiento curativo y ya, ahora está en controles, el último, ya está en controles anuales para seguimiento, pero efectivamente tuvo muy buena respuesta. Como también pacientes con cáncer ya avanzado, metastásicos, que efectivamente, por ejemplo, una paciente, me acuerdo mucho de Andreina, ella, pues le dijeron, padre todo, porque usted es la expectativa de vida y estas cosas, ya en 2 meses, pues puede estarse despidiendo de este mundo. Ya unos niños chiquitos, unos bebés, una situación bastante compleja. Y efectivamente empezó a tomarse el inmunocal y más o menos a los 2 años larguitos, bueno, todo el tiempo estuvo funcional, trabajando, llevándole su sustento a los niños, pudo, digamos, organizarse. Ella siempre pues, dijo que tocaba organizar. Y a lo último, pues tuvo una complicación y falleció. Pero esas son unas experiencias. Bueno, puedo contar muchas, pero por ahora quiero que lo miren ahora sí. Gracias, doctor. Bueno, yo quiero que lo vuelvan a colocar y les voy explicando paso a paso. Esa amarillito que ven allá es el linfocito del linfocito T, CD8 positivo, que está atacando a la célula cancerígena. Todos los días tenemos esas producciones de células cancerígenas, por lo que les expliqué. Él entra y con su fuerza empieza a dañar, bueno, con su fuerza no, con sus acciones, con su arsenal metabólico, con su arsenal inmunológico, empieza a hacer daño de la célula cancerígena. Todos los días está sucediendo esto en nuestro cuerpo. Todos los días se generan células cancerígenas y no desarrollamos cáncer, porque hay uno o varios o muchos linfocitos como este que dañan esa célula, ¿cierto? El problema es cuando los linfocitos no los detectan
o no, o pierden la batalla, entonces esa célula cancerígena empieza a replicarse, a replicarse, a replicarse, y el crecimiento o las siembras a distancia es el que va a producir el cáncer. Esta es una visión de un microscopio con inmunofluorescencia en donde se evidencia la acción de los linfocitos T, CD8 contra una célula cancerígena. Esto, pues, digamos, me causa mucha emoción, sentido, saber que el inmunocal que yo me tomo a diario, me tomo todos los días, me tomo el inmunocal platino y el optimizer, me está ayudando para que esos guerreros que tenemos adentro ganen esas batallas. Eso para mí es, me siento bendecido y seguiría haciéndolo, obviamente, porque tengo unos niños y tengo muchas cosas y tengo muchos planes, y cuando Dios me tenga para llevarme, pues me llevará, pero mientras tanto quiero seguir teniendo calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle espacio a unas preguntas, pues ya van siendo las 9 de la noche, el doctor está en el turno de su trabajo. La señora Joana Morales dice, buenas noches, le diagnosticaron cáncer hace poco, diferenciado en endometrio, infiltración en el hueso isquimio. ¿Podría ayudarme el inmunocal? Bueno, los cánceres más diferenciados son los más agresivos, son los que responden más a la quimioterapia. Cuando ya hay compromiso óseo, es decir, primero fue en el endometrio y luego pasó al hueso, es decir, que ya existen siembras o metástasis. El dolor es bastante complejo, bastante duro. Es importante que pues, pueda tener el tratamiento adecuado, probablemente con radioterapia paliativa. Y obviamente el inmunocal lo que hace es proteger esos tejidos circundantes sanos, ayudar a que responda mejor al tratamiento, desintoxica, porque muchos pacientes tienen que manejar el control del dolor con opioides, pero los opioides tienen una forma de los receptores de opioides van teniendo una sensibilización que hace que se necesite más dosis después para obtener el mismo resultado. Es decir, no es que se vuelvan dependientes los pacientes, ni que vuelvan adictos, ¿no? Sino que necesitan una dosis más alta para obtener el mismo resultado. Y entre dosis más alta, pues son más efectos secundarios como el estreñimiento, como incluso trastornos depresivos, ansiedad. Entonces lo que hace el inmunocal es ayudar a esa desintoxicación y a que los receptores se desensibilicen y puedan tener iguales o menos cantidad de opioides para tener el mismo resultado, el control del dolor. Entonces, los pacientes con cáncer, el esquema de recomendación de ingesta es el esquema C, en donde se toma un inmunocal regular o esencial del azul en la mañana, un inmunocal platinum y un inmunocal optimizer. Esas 3 en la mañana y la misma, repetir la misma dosis en la tarde, 3 en la tarde. Esa es la recomendación de ingesta por las primeras 8 a 12 semanas. ¿De qué depende? De la respuesta del paciente. Cuando ya esté viendo que ya me mejoré de todo, pues entonces bájale la dosis. Si sigue con algunas molestias, pues entonces prolongue un poquito más. Porque la otra forma sería medir, hacer mediciones de concentraciones intraeritrocitarias de glutatión, pero pues eso, digamos, sale mucho más costoso y es menos práctico. Lo práctico es la calidad de vida, medir la calidad. Cuando ya el paciente tiene controlados los síntomas, es decir, como esta paciente que tiene metástasis óseas, entonces se le disminuye la dosis a 4 sobres al día, ¿cierto? Basado en dos Platinum, un esencial y un optimizer. Otra vez 8 a 12 semanas, miramos los resultados y por último se le baja la dosis a 3 sobres al día, que es uno de cada uno. Perfecto, doctor, muchas gracias. La señora Mercedes nos dice, buenas noches, una niña de 4 añitos tiene un tumor en el hígado y solo le dicen que es con un trasplante. La pregunta es si le podría ayudar el inmunocal. Bueno, el inmunocal tiene dos contraindicaciones que están descritas por el doctor Goodman.
Y una de ellas es el trasplante de un órgano sólido en los últimos 24 meses. Es decir, que cuando hay trasplante de hígado, de riñón o un órgano sólido, no se debería dar el inmunocal, básicamente porque, como ustedes vieron, fortalecen las células T, los linfocitos T helper, y bueno, la inmunidad celular, y entonces puede hacer rechazo del órgano trasplantado, del injerto. Antes se puede dar, ¿cierto? Previo a su trasplante, para mejorar los tejidos, para mejorar la preparación tisular para recibir ese órgano. Y en este caso en particular, pues habría que mirar cuál es el tipo de tumor que tiene, porque siempre hay pues tratamiento, ¿cierto? Ahorita hay muchos anticuerpos monoclonales que pues obviamente son más costosos, pero que dan mejores resultados en el tratamiento del cáncer. Entonces, para los niños, la recomendación de ingesta se ajusta al peso, ¿cierto? Sobre todo si tienen menos de 30 kilos, se ajusta, hay unas tablas de eso, de acuerdo al peso se ajusta, y lo que puede hacer es que responda mejor al tratamiento, prepare mejor los tejidos. Cuando ya vaya a recibir el trasplante, en ese momento sí no debe recibir el inmunocal. La otra contraindicación, pues es que salga alérgico al inmunocal, que yo he visto una paciente en 4 años, bueno, en 3 años y medio, pero es bastante raro. Perfecto, doctor. El señor Henry Ramírez pregunta por la dosis para un paciente con cáncer gástrico metastásico, que ya le han hecho 2 secciones de quimio y está por comenzar la segunda. Vale, entonces, como les decía, la recomendación de ingesta, no se habla de dosis porque no es un medicamento, es un suplemento. Entonces, la recomendación de ingesta es, como ya les dije, el esquema C para cuando es un cáncer. Y el metastásico, el esquema C sostenido, ¿cierto? Estaba hablándole de 8 a 12 semanas, pero después se bajan a 4 sobres durante otras 8 a 12 semanas. Y tengo pacientes con cáncer metastásico que siguen esos 4 sobres porque ya están mejor y los continúan indefinidamente. O 3 sobres, que es el esquema habitual. En cáncer de estómago ocurre una particularidad, y es que los síntomas gastrointestinales son muy molestos. Y el inmunocal en las primeras 2 semanas genera un efecto de desintoxicación que generalmente produce síntomas gastrointestinales, como borborismos, como náuseas, algunas veces diarrea. Entonces, esos pacientes que ya tienen un componente, una patología gastrointestinal, llámese gastritis, esofagitis, reflujo, duodenitis, etcétera, o en este caso cáncer de estómago, pues deben tener controlados esos síntomas con medicamentos que los controlen, ¿cierto? Como el alginato de sodio, como el inhibidor de bomba de protones, bueno, el medicamento que le calme el malestar. El sucralfato a mí me gusta mucho. Y el alginato de sodio, ¿cierto? El Pilpax, bueno, hay varios nombres. Gaviscon, esas cosas controlan los síntomas. Cuando tenga controlado el síntoma, empiece el inmunocal. Y no lo empiece antes de las comidas, sino después, más o menos 1 hora y media, 2 horas después del desayuno o del almuerzo, para que disminuyan esos síntomas gastrointestinales de desintoxicación en las primeras 2 semanas. Y se va aumentando la dosis paulatinamente según el esquema C. Entonces, en este paciente con cáncer gástrico hay que tener en cuenta esas recomendaciones. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No sé si Angie o Lina tienen otras preguntas. Sí, César, por Facebook tenemos varias preguntas. Una de ellas es de Sandra Ramírez: ¿cómo tomar inmunocal con cáncer escamocelular en nasofaringe avanzado? Esa es una. Bueno, en el cáncer escamocelular a nivel de cabeza y cuello, digamos que hay estrategias de tratamiento basadas en radioterapia.
En una fundación en México, lo que se hace antes de iniciar el tratamiento es preparar los tejidos con 2 semanas de inmunocal en esquema C o en esquema B durante 2 semanas antes de empezar el tratamiento. Tanto quimio como radioterapia, porque muchas veces tienen que hacerlas, digamos, coadyuvantes, concomitantes, ambas terapias. Entonces, el esquema va a ser el mismo, es el esquema C. Sin embargo, muchas veces estos pacientes tienen esos síntomas, ese ardor que se genera con escamo celular, ese dolor neuropático que se genera es bastante complejo y es difícil de tratar. Muchas veces le toca a medicina del dolor y cuidados paliativos hacer radiofrecuencia para quemar o controlar el dolor mediante el control de los ganglios del dolor, de las simpáticas. Entonces, hay que controlar los síntomas. Muchas veces, ¿yo qué hago con estos pacientes? Cuando darles neuromodulador, ponerles, digamos, el inmunocal en pasta en esa zona, ¿cierto? Cuando son exofíticos, los celulares que sobresalen, pues, se les hace con el inmunocal, se prepara como una especie de pasta, ¿cierto? Se le echa un poquito de agua, se prepara ahí y se le coloca y se le pega. Eso disminuye el riesgo de infección, porque eso a veces se infecta bastante, incluso hasta, bueno, se ponen terribles. Entonces, disminuir la infección es importante, sobre todo en estos carcinomas escamocelulares. Tratar el dolor, controlarlo, y el esquema C es el mismo recomendado para sus pacientes. Muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Graciela Rivera. Dice, ¿qué probabilidades tiene mi esposo de sanar? Él tiene cáncer de próstata con metástasis de cadera grado 4. ¿Qué me aconsejan? Él no quiere ni radio ni quimio. Bueno, mira que no es un caso aislado. Hay varios pacientes con cáncer de próstata que he tenido que se rehúsan al tratamiento médico. Pues la recomendación es que se hagan el tratamiento médico. El inmunocal no reemplaza el tratamiento médico. Es un coadyuvante, ¿sí? Hace que le vaya mejor en el tratamiento. Específicamente para el cáncer de próstata hay unos bloqueadores hormonales que causan unos malestares como lo que sienten las mujeres en la menopausia, ¿cierto? Los calores y los malestares, eso lo siente el paciente hombre cuando ya empieza el tratamiento de bloqueador hormonal. El inmunocal controla esos malestares. Eso sí está, eso sí yo lo he visto y ya está, pues, digamos que descrito. Los efectos secundarios del tratamiento, pues ¿por qué no colocárselo? Hay medicamentos que son una inyección cada mes o una inyección cada 3 meses, ¿cierto? La goserelina, el leuprolide, incluso las pastas, la bicalutamina, todos esos medicamentos que son bloqueadores hormonales. Si el paciente empieza a tomar el inmunocal antes, va a responder muy bien al tratamiento. Hay que mirar cuando hay metástasis óseas y son sintomáticas, hay que disminuir el riesgo de fractura. Y la forma, bueno, y controlar el dolor, ¿cierto? Generalmente con dosis pequeñas de radioterapia, ¿cierto? De unos cuantos centigrades allí en el sitio, van a controlar el dolor. Entonces, primero, hay que tenerle miedo a estar postrado. Hay que tenerle miedo a no tener calidad de vida, porque entonces no vamos a poder lograr la tarea que tenemos que hacer y que cada uno tendrá su
su encomendado por Dios, ¿cierto? Pero para poderlo hacer tenemos que tener calidad de vida. Entonces hay que evitar deteriorar la calidad. Sin embargo, pues a ver, hay pacientes que persisten con esa decisión a pesar de la recomendación que se da desde el punto de vista profesional y ético, es que reciban el tratamiento, que se preparen para que no tengan los malestares, pero que lo reciban. A pesar de eso, hay pacientes que no lo han recibido y he tenido pacientes que con una dosis, una recomendación de ingesta B y una recomendación de ingesta C, más o menos a los 3 meses empiezan a disminuirse el antígeno prostático y más o menos al entre el sexto y octavo mes, logran niveles de antígenos prostáticos menores a 2, habiendo empezado con 150, 180, sin radio ni quimio y solo tomando el inmunocal. Esto pues efectivamente no, pues se ha escrito, pero no es una recomendación. No lo recomiendo, no se recomienda. Lo que recomiendo es que empiece el inmunocal por lo menos 2 semanas antes de empezar el tratamiento del cáncer de próstata y ya puede empezar el tratamiento sin miedo, los síntomas no se van a presentar de esa manera, va a poder controlarlos. Excelente, doctora Alexander Aya. Gracias por todas esas respuestas, por toda esta información tan valiosa que nos ha compartido el de hoy.